Amado hermano, Dios le bendiga en esta oportunidad. Es nuevamente un privilegio el poder estar en este lugar para poder compartir con cada uno de ustedes que en su momento van a accesar a este material. Estamos gozosos por esa oportunidad, por la vida que el Señor nos da, y en esta mañana queremos darle gracias a Él por lo que Él nos permite. Quiero que usted ahí en su lugar, en su hogar, me acompañe a esta pequeña oración para pedirle a Él la guianza y pedirle a Él la revelación a nuestro espíritu sobre su palabra. Señor, te damos gracias en esta oportunidad porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, y nos permites estar en este lugar para poder, Señor, aprender de ti, para poder, Señor, conocer de ti, Señor, y poder recordar tus promesas, recordar, Señor, lo que tú anhelas de nosotros. Permítenos, Señor, poder ser guiados por ti, por tu Espíritu Santo, para poder ser llevados a toda verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tu palabra, envía, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en esta oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En esta ocasión, en esta oportunidad, me gustaría compartir con cada uno de ustedes, hermanos, y que nos escuchan, que nos ven, un tema que tal vez no es una nueva enseñanza, por decirlo así, pero sí es algo como para recordarnos, un repaso de algo, para también de alguna manera darnos un nuevo aire, un nuevo empuje en lo que es nuestro caminar cristiano. Conocemos ya de que pues, cuando hablamos de caminar cristiano, estamos hablando de el ser discípulos de Cristo, el seguir a Cristo. Y el título que le he puesto a este pequeño tema en esta oportunidad es un poco peculiar, tal vez llama un poco la atención. Y el título que yo le puse en esta oportunidad es De carbón a diamante. Y ya le voy a ir explicando por qué del nombre. Resulta que hay leí en alguna oportunidad un pequeño artículo, un pequeño texto donde explica acerca de esto, de la diferencia entre el carbón y el diamante. No sé si usted ya lo conoce, ya lo sabe, pero el carbón y el diamante de alguna manera son la misma cosa, es decir, la misma materia prima, el mismo material original. Pero hay una pequeña diferencia en que el carbón como tal, en relación a la luz, ¿verdad? Que ya usted ya podrá hacer la comparación. En relación a la luz, el carbón absorbe la luz, mientras que el diamante la refleja. Y esto fue lo que me llamó mucho la atención sobre esto. Y por eso fue que puse este nombre. Porque al final, pues, la reflexión que esperamos que quede en nuestro corazón es: ¿qué soy? O más bien, ¿qué quiero ser? ¿Carbón o diamante? El material es el mismo. Por eso quise comenzar con la introducción de esto. El material es el mismo, pero hay una diferencia. Cuando el carbón es solamente carbón, absorbe la luz, pero cuando ya es diamante, la refleja. Y ahí va usted a ir entendiendo el porqué del nombre. Primeramente quiero leer un pequeño verso y usted va a poder entender cuál es la razón. Vamos a leer Juan 1:45 en la versión Dios habla hoy, que es la que vamos a estar usando en la mayoría de versos que vamos a leer. Y quiero leerlo para usted y con usted. Dice el verso 45 de Juan 1. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Lo que Felipe en este momento estaba haciendo con Natanael fue ir a darle un testimonio, a darle un mensaje, a darle algo que él había descubierto, algo que él había encontrado y lo quería compartir con Natanael. Luego usted puede leer toda la historia si usted gusta, ¿verdad? Ya en lo personal, en Juan 1. Pero en este momento, en este punto exacto, que es con el que quiero comenzar, le dice Felipe: hemos encontrado, y él lo compartió.
Por lo regular, cuando alguien encuentra algo que le funcionó, algo que le sirvió, algo que le gustó, lo que quiere es compartirlo. Por ejemplo, alguien fue a algún lugar, le permitió el Señor realizar algún viaje y conoció un lugar que le encantó, que fue precioso la experiencia. Lo primero que hace esta persona es empezar a compartir lo que está disfrutando. En estos tiempos, ¿verdad?, de redes sociales, lo primero que hace la mayoría de personas es compartir una fotografía. Estoy en tal lado, ¿verdad? Y es precioso, y describen y le ponen todo lo que ellos quieren expresar, lo que ellos están conociendo y descubriendo. Entonces empiezan a subir fotos, a mandar fotos, y cuando ya regresaron de ese viaje, de esa oportunidad que tuvieron, lo siguiente que hacen es a los que tiene más cerca, les empieza a contar su experiencia. Es que mira, fui a este lado y era bonito, era esto, nunca había experimentado esto, y así, ¿verdad? Lo primero que se quiere hacer es dar testimonio de lo que se vivió, de lo que se experimentó. En cualquier ámbito así es. Alguien va a un restaurante que nunca había ido y probó una comida que nunca había probado. Lo primero que hace es contarle a alguien: mira, te recomiendo tal restaurante, tal comida, está buenísima. Eso es lo que hizo Felipe en ese momento. Él quería compartirlo, empezó a compartirlo, y me imagino que al primero que encontró se lo dijo. Fue a Natanael y le dijo: hemos encontrado. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado ya a esta persona de Jesús? Pues si somos cristianos, como lo decíamos al principio, se supone, o en teoría, o se conoce que ya hemos encontrado a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente al haberlo encontrado? Es compartirlo. Y precisamente de eso es lo que yo quiero compartir en esta oportunidad: el testimonio que tiene que haber en nuestras vidas acerca de Cristo. El dar testimonio de Cristo es una parte fundamental del cristiano, del Hijo de Dios, porque si no, no tendría como mucho sentido. Es lo que le decía, siempre tiene que estar, cuando se recibe algo bueno, se experimenta algo bueno, siempre está la inclinación, siempre está el deseo de compartirlo con otros. Y cuando nosotros si nosotros podemos decir, y nosotros podemos saber y estar seguros que encontrar a Cristo Jesús fue lo mejor que pudo haber pasado en nuestra vida, la única reacción que puede haber es quererlo compartir. Y hoy vamos a ver algunas cosas de esto acerca del testimonio. Tengo una pequeña definición del testimonio, una definición, pues de alguna manera, por decirlo así, de diccionario, ¿verdad? Para que tengamos un contexto o ya una base, y se la voy a leer. Dice: un testimonio es una afirmación de algo, y que el término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración. Ahí vamos viendo lo importante de esto: demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Es decir, un testimonio no es solamente el declarar algo. Dice que está vinculado, está relacionado a la demostración de algo, o tener evidencia de que lo que se dice es verdad. Eso es muy, muy diferente a solamente tomar el testimonio como el decir algo, ¿verdad? Y también dice: en el lenguaje cotidiano y en el periodismo, la noción de testimonio está asociada a una declaración pública. Otra cosa muy interesante. Más allá de que se realice en un entorno judicial o en un medio de comunicación social, se busca, dice, que una persona brinde su testimonio cuando existe un interés en su opinión o se requiere una explicación sobre un determinado tema. Entonces, vamos partiendo de la definición de testimonio. Vimos que primero está relacionado a la demostración de, es decir, alguien que da testimonio está demostrando, está de alguna manera dando las pruebas de lo que se está diciendo o de lo que se está averiguando, por decirlo así. Entonces es importante que tengamos eso en mente mientras vamos nosotros desarrollándonos acá en el tema. Como les digo, es un tema tal vez pequeño, tal vez ya conocido, pero creo que en algunas ocasiones o en muchos puede ser que esto haya perdido fuerza, haya perdido valor, por decirlo de alguna manera,
y tal vez lo hacíamos al principio, pero hemos dejado de hacerlo. Así que puede ser que el Señor en esta mañana nos hable y nos despierte nuevamente esa necesidad por dar un testimonio. Porque vamos a ver algunos puntos respecto al testimonio. Y el primero sería preguntar, ¿y por qué debo dar testimonio de Cristo? ¿Verdad? Como le decía en la introducción, todo lo que experimentamos como personas y nos funciona, nos trae alguna satisfacción, todo lo que sucede en esa forma nos lleva al deseo de quererlo compartir. Entonces, yo le diría primero, sin ni siquiera buscar algún pasaje que nos dé una base sobre esto, aunque la tenemos, pero solo con decirle eso, si Cristo cambió su vida, si Cristo hizo algo en su vida, si Cristo le ha dado todo lo que Cristo da, ¿no va a tener ganas de compartirlo? Desde ahí ya tendríamos una base, porque en lo que vivimos naturalmente sucede, ¿cuánto más en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Tiene que haber la necesidad de compartirlo, tiene que haber la necesidad ahí sí que de alguna manera, de regar eso que el Señor ha hecho en nosotros. Y eso es lo más importante. Pero vamos a ver algunos puntos en cuanto a la pregunta que yo le hice. ¿Por qué debemos de compartir a Cristo? De dar el testimonio de Cristo. El primero, simple y sencillamente porque Dios así nos lo mandó, ¿verdad? De alguna manera nos dio un beneficio, nos dio nos dio algo importante, algo bueno para nosotros, entonces nos pidió que eso bueno lo compartiéramos. ¿Y dónde encontramos eso? Pues en la gran comisión, lo que se le conoce como la gran comisión. Y esta la podemos leer en Mateo 28:16, nuevamente la versión Dios habla hoy, 19, perdón, mi hermano, 28:19. Dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos lo primero. Es un mandato, es una orden, por decirlo así, que Dios hizo a todo aquel que le encontró, a todo aquel que le recibió, a todo aquel que pudo tener la dicha de conocerle, de recibir su evangelio, de recibir sus buenas nuevas. Dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Cuando hablamos de hacer discípulos, no estamos hablando solamente de convencer a alguien, sino de alguna manera de compartirle, de comunicarle algo para que esta persona lo pueda experimentar. El ejemplo que daba al principio, ¿verdad? Cuando alguien fue y probó cierta comida en algún lugar, quiere que otros la prueben, quiere que otros la conozcan. De hecho, el negocio muchas veces de todo tipo de cosas, de comida, de ventas y todo, un buen porcentaje de sus clientes, de su ganancia, por decirlo así, y si lo quisiéramos poner de verdad de sus discípulos, porque cuando hablamos de discípulos es alguien que sigue a alguien. Un buen porcentaje de sus seguidores llegan a través de otros seguidores. Es interesante pensarlo porque es así. En el ámbito secular, cuando yo experimento algo bueno, un buen servicio, se lo comparto a otro. Y otro va y dice: bueno, voy a ir a probar porque tal persona me dijo. Y dice: está muy bueno y sí tenía razón, me gustó, se lo comparto a alguien más. Y así, de esa manera, se maneja, ¿verdad? Por decirlo así, en lo comercial. La experiencia buena que tenga alguien, que la comparta. Y por eso es que ahora se utilizan las redes sociales y le piden, si a alguien le gustó un producto, dice: por favor, compártalo, ¿verdad? Como nosotros le decimos a usted, si este mensaje fue de bendición, por favor, compártalo con los que ustedes conozcan. Y en esta ocasión, pues lo recalcamos, ¿verdad? Así se lo pedimos. Si a usted fue de bendición esta palabra que estamos compartiendo y que compartimos cada día por medio de esta plataforma, compártala, porque de esa manera también estamos dando testimonio. Amén. Es interesante ver que a veces hasta eso es difícil.
¿Por qué situaciones? Tal vez vamos a ver más adelante qué podría ser de que a veces no nos permita ni siquiera el poder darle un compartir a un video que sabemos que puede ser de bendición. ¿Qué podría ocasionar el que no lo querramos hacer? Posiblemente encontremos alguna razón por aquí adelante. Vamos a continuar. Entonces, vimos lo primero, que primero es un mandato del Señor. Y otro yo podría decir, el segundo punto, podría decirle, somos llamados a hacerlo. Aparte porque somos mandados a hacerlo, somos llamados en el sentido de que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Por qué? Porque el que ha recibido el beneficio, el que ha recibido la satisfacción y el que ha recibido el excelente servicio, podríamos decir, de parte de Dios, es el llamado a replicarlo, es el llamado a compartirlo. Marcos 10:14 dice algo que es muy interesante y que debemos de tener en cuenta como hijos de Dios y tomarlo como para nosotros. Versión Dios habla hoy también. Dice el verso 14 del capítulo 10 de Marcos, pero ¿cómo van a invocarlo? Hablando porque anteriormente, en el verso anterior dice que la salvación viene por invocar el nombre de Dios, de pedir el nombre de Cristo y de pedir esa salvación. Pero dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Mire cómo va ese proceso de la pregunta, para llegar al punto de que si nosotros no damos testimonio, ¿quién lo va a hacer? Y hay una porción de la palabra que no la tengo en este momento exacta, pero cuando dijo Jesús, si no lo hacen estos, si no lo dicen estos, las piedras, aún las piedras hablarán. Quiere decir, el mensaje debe de darse, pero nosotros somos los privilegiados, los afortunados, los bienaventurados de poder compartirlo. Y esto, cuando me refiero a esto, tal vez podemos llegar a pensar, bueno, es que para eso yo tengo que pasar tantos años en un instituto bíblico para aprender bien, porque cuando yo comparta y alguien me haga una pregunta y yo no voy a saber qué decirle, yo no le digo que tendría que pasar así. Yo lo que creo es de que, y vamos a llegar a eso en un momentito, pero lo que creo es de que lo que nosotros debemos de compartir es lo que Dios ha hecho en nosotros. No se trata de venir a dar clases de Biblia a alguien a quien le compartimos lo que el Señor ha hecho en nosotros. No se trata de demostrarle cómo usamos la Biblia, aunque es bueno conocer la palabra, definitivamente es importante y vital para nosotros. Pero las preguntas que están acá me llaman mucho la atención. Dice, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? Bueno, pues que crean, diríamos, ¿verdad? Pero ¿cómo van a creer si ni siquiera han oído hablar de Él? Bueno, pues entonces que les hablen sería la respuesta. Pero dice, ¿y cómo van a oír si no hay nadie que les hable? Y ahí está el punto donde llega a nosotros, ¿verdad? Esa oportunidad. ¿Quién les va a hablar? Pues nosotros. Y le repito, ¿verdad? No se trata de dar clases de Biblia a nadie. Se trata de compartir lo que nosotros hemos vivido. Y vamos siempre tomando el tema del título que le decía. Cuando nosotros empezamos a ver que nosotros tenemos la oportunidad de compartir, de dar ese testimonio, es donde empezamos a ver este proceso. Le decía al principio del ejemplo que el carbón solo absorbe la luz y el diamante la refleja. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros tomamos la oportunidad de poder dar nuestro testimonio, es decir, empezamos nosotros a reflejar, empezamos nosotros a dar lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, aquí voy al otro punto. Nuestro testimonio, ya vimos por qué deberíamos de testificar, de ser testigos, de dar testimonio. En el segundo punto tenía yo acá, que nuestro testimonio, y eso es de lo que estaba hablándole en el verso anterior, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y algunos pensarían, bueno, debo de aprender a decir. Es bueno, claro, si yo me puedo preparar para compartir, para dar testimonio, es bueno, pero eso no es realmente el testimonio. El testimonio es más que decir. Más que decir es lo que hacemos. Lo que decimos puede ser muy bonito. Podemos aprender muchas cosas para decir. Pero lo que hacemos es lo que va a convencer.
es lo que va a decir, es lo que va a hablar por nosotros. Es decir, me atrevería a decirle, podría ser que usted no necesite hablar directamente y decir, mire, le voy a enseñar de la Biblia, le voy a compartir de Jesús porque usted necesita conocer. Ni siquiera tendríamos que llegar a eso si nuestra vida lo demostrara. Porque como dijimos al principio, el testimonio es una demostración. Entonces, si nuestra vida lo demuestra, no habría tal vez necesidad ni siquiera de hablar, de decir. Si nos damos cuenta en la vida de Jesús, Él no era tanto de lo que Él decía, sino la gente se daba cuenta de lo que Él hacía, de cómo Él vivía, y eso era lo que impactaba a los demás. Y eso es lo que Él nos dejó a nosotros, que nuestra vida, que nuestro caminar, que nuestras obras sean las que impacten a los que nos ven, las que impacten a los que nos rodean. Entonces, diciendo esto, ¿verdad? Nuestro testimonio no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, porque aquí podríamos decir, poner un ejemplo muy sencillo, muy incluso muy fácil de entender, el caso de un aguacate, por ejemplo. Usted ve los aguacates todos verdes, bien bonitos. Y en este momento podríamos decir que el ver el aguacate por fuera sería lo que decimos, ¿verdad? Pero cuando ya se abre el aguacate, se ve qué tan bueno o qué tan malo está. Y esto sería cuando ya nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? En un entorno, podemos parecer todos buen aguacate, ¿verdad? Y hablo esto por el área donde estamos, ¿verdad? Conocidos como panzas verdes, ¿verdad? Podríamos ver todos los aguacates muy lindos. Pero ya al abrirlos, ya al desenvolverse, al actuar, ¿verdad? De alguna manera cotidiana, de alguna manera normal, por decirlo así, empieza a verse lo que está por dentro. Entonces, por eso es importante ver que no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Mateo 8:4, este sí lo saqué de la Nueva Traducción Viviente, relata una parte donde el Señor Jesucristo hizo un milagro en un leproso. Y que la lepra representa al pecado, la lepra representa a lo que el mundo hace con el hombre. Y pues para no leer toda la historia, resulta que este hombre fue sano por el Señor Jesucristo solamente con la palabra. Es decir, no le dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, solo le preguntó, el leproso le dijo, si tú quieres me puedes sanar. Y Jesús le dijo, sí quiero. Así es nuestro Dios. Él anhela bendecirnos, anhela hacer siempre cosas para nosotros, anhela siempre darnos de su bendición. Y lo sanó en el instante, dice, si usted lo quiere leer más adelante en Mateo 8, en el instante este hombre fue sano. Pero en el verso 4, Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, dice, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y esta parte es muy, muy impactante. No le dijo, ve y cuéntalo. En algunas ocasiones sí lo dijo. Ve y díselo a los demás o ve y cuéntalo a los demás. En el caso de este leproso, le dijo, ¿sabes qué? No le digas a nadie. Es decir, no lo hagas con tu boca. No vayas y digas, sí, es que el Señor hizo esto, me sanó, yo tenía lepra. No lo hagas así. No sé, posiblemente, la razón es posiblemente conociendo lo que significaba la lepra en ese momento para la gente, era una enfermedad demasiado fuerte, ¿verdad? No sé si podríamos compararla con lo que se está viviendo en este momento, ¿verdad? Pero en este momento estamos viviendo algo muy similar en el sentido de que si alguien se ve de alguna manera afectado, la mayoría trata de estar lejos, la mayoría trata de alejarse. Y en este caso el leproso era lo mismo, nadie quería estar cerca de un leproso. De hecho fue algo muy, muy atrevido, creo, de parte del leproso de acercarse a Jesús, porque dice que Jesús iba con gente atrás de él, pero él se acercó. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero lo que veo ahí acá es, primero, posiblemente no le dijo, no lo andes contando. Primero, posiblemente no te van a creer, ¿verdad?
Cuando posiblemente hemos pasado en nuestra vida haciendo cosas que demuestran cómo somos, lo que somos, y esto es lo que ya conocen de nosotros, es decir, bueno, este hacía esto, este era su carácter de esta manera, este siempre ha sido pleitista, este siempre ha sido mal hablado, este siempre ha sido, y decir, bueno, llegar y, bueno, ahora, disculpen, pero ahora ya no soy pleitista, ya no soy mal hablado, ahora soy otra persona. La primera reacción de los que le han conocido bien va a ser, que te vaya a creer saber quién, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que algo así, porque si hubiera ido, ya soy sano, o ni siquiera hubiera dicho, pues ya puedo entrar al pueblo, ya puedo estar con ustedes, no le hubiera dicho, estás enfermo, has tenido lepra, ¿cómo va a ser eso que de un rato a otro ya no tengas? Fuera de aquí, posiblemente eso. Pero ¿qué le dijo? Preséntate al sacerdote y deja que te examine. Primero, que hubiera alguien que pudiera dar testimonio también de lo que él estaba testificando, es decir, que hubiera una prueba más. Dice, lleva la ofrenda, es decir, cumple con lo que se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí en esta parte? El testimonio, más que ir a decir lo que Dios ha hecho, es demostrar lo que Dios ha hecho. Es decir, si yo digo que el Señor me cambió, que yo andaba en ciertos caminos, en ciertas costumbres, y el Señor me cambió, ¿cómo lo voy a demostrar? Haciendo algo diferente. Es decir, si me conocían por hacer esto, ahora cuando vean que no lo hago, se van a dar cuenta, van a saber y van a tener ese testimonio y esa demostración de lo que Dios ha hecho. No solo porque yo lo cuente, no solo porque yo lo diga, porque es muy fácil decirlo, ¿verdad? Como el ejemplo que le daba anteriormente. Entonces, lo importante es que se pueda notar, que se pueda demostrar más que lo que se pueda saber o escuchar. Hay una pequeña anécdota que le voy a compartir en este momento sobre un leñador que era una persona que vendía leña, pero a esta persona fueron dándose cuenta que nunca daba la leña cabal. Siempre le quitaba decía él que estaba vendiendo, por decirlo así, leños de 1 metro, pero les quitaba 10 centímetros y así los vendía, porque en esa forma si los hacía más chiquitos, él podía vender más y ganaba más. Y así era su forma de ser, y la gente se dio cuenta y lo comentaba y todo, pero de un momento a otro alguien dijo, ¿verdad? El leñador ya no está dando la leña mala, ¿verdad? Ya no la está dando de menos, ya la está dando bien. Entonces alguien dijo, ¿será? Y esta persona dijo, no, yo no me voy a quedar con que el leñador dijo que ahora sí la está dando bien. Fue y a donde él había vendido leña fue a medir la leña, ¿verdad? Entonces ya regresó y dijo, ¿saben qué? El leñador está dando la leña como debe de ser. ¿Y por qué? Le dijeron, porque fui, la medí y está dando 10 centímetros más que lo que debería de dar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hubo alguien que pudo comprobar lo que se estaba diciendo o lo que se estaba demostrando. Nuestro testimonio debe de ser comprobable, es decir, tiene que ser consecuente, tiene que ser coherente, de que lo que decimos vaya de la mano con lo que hablamos, con lo que hacemos, perdón. Porque podemos decirlo, pero a la hora de que nos ven, no hay nada de lo que decimos. Y eso es una de las cosas más delicadas que hay. Y por eso, posiblemente, muchas veces nos es difícil dar testimonio, es decir, compartir. Porque lo que estamos realmente dando testimonio es de cómo estamos, ¿verdad? Es decir, si yo comparto, bueno, voy a compartir un versículo en Facebook o voy a compartir algo, ¿verdad? Un mensaje, pero después en la calle me van a ver haciendo otras cosas, no van a creer lo que yo dije, ¿verdad? Entonces mejor no comparto nada y pues no me hago bola, ¿verdad? No me meto en problemas. Muchas veces como cristianos preferimos hacer eso, ¿verdad? Obviar el compartir, porque lo que estamos testificando no tiene nada que ver con lo que compartimos, con lo que decimos. Entonces, es importante ver que lo que nosotros hacemos pesa mucho más que lo que decimos. Y en este caso de la anécdota que le decía, esto se pudo comprobar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo antes hacía tal cosa, pero ahora ya no la hago, tiene que haber alguien que se dé cuenta que eso ya no lo hacemos. Porque si lo decimos, pero lo seguimos haciendo,
también va a haber alguien que se dé cuenta que lo seguimos haciendo, ¿verdad? Es decir, yo era mentiroso y el Señor me quitó la mentira, ¿verdad? Pero otros que están viéndonos y nos conocen saben que seguimos mintiendo. Entonces, ¿cuál es el impacto de lo que decimos? Nulo, es cero, porque lo que están viendo, eso es lo que están ellos recibiendo, no tanto lo que están escuchando. Y eso es una regla, por decirlo así, natural, ¿verdad? Más de lo que se escucha, lo que afecta o lo que ejerce, digamos, resultados o reacción en la gente es lo que se ve, ¿verdad? Y eso es algo muy fácil de entender y muy conocido también en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, ¿verdad? Más que todo en el ámbito familiar, ¿verdad? Podemos saber que el ejemplo puede mucho más que el consejo. Es decir, un papá que le dice al hijo: mi hijo, vos no tenés que andar en vicios, pero él ve a su papá todo el tiempo con un cigarro, tomando. ¿Qué es lo que va a hacer el hijo en el futuro? Hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que está recibiendo es el ejemplo, y el ejemplo pesa más que el consejo. Entonces, eso es importante que tengamos en nuestro corazón, que lo que hacemos sea de acuerdo a lo que decimos también. Esta es la parte que podríamos decir que es el centro de lo que yo quiero compartirle en esta oportunidad. Y pongo aquí en este punto: nuestro testimonio es el efecto de nuestras experiencias personales, o el fruto de nuestras experiencias personales. No estoy hablando de solamente contar lo que a otro le sucedió, solamente recitar la Biblia. El testimonio es más que eso. Más que eso es el resultado de experiencias personales. Volvemos al título del tema. El carbón solo absorbe, pero porque el carbón no ha pasado un proceso de transformación. El diamante cambió de carbón a diamante y refleja todo, refleja la luz, porque ya pasó un proceso. El proceso del carbón a diamante tampoco es algo sencillo, algo. Si el diamante pudiera decir que siente, creo que diría que siente dolor o algo, ¿verdad? Si fuera una persona, si fuera un ser vivo. Pero el diamante puede reflejar la luz después de vivir ese proceso. Nosotros tenemos la capacidad de reflejar a Cristo cuando tenemos experiencias personales, cuando hemos vivido procesos individuales, no solo grupales o colectivos, sino hemos vivido procesos individuales en nuestra vida que nos hacen conocer más y querer conocer aún más de eso, ¿verdad? Experimentar y anhelar más de eso. Estos momentos, estas situaciones son las que nos dan la posibilidad de dar un testimonio. Es decir, de decir algo que hemos vivido y no solamente algo que nos han contado, ¿verdad? Y algo de esto me sirve este verso que le voy a leer ahorita, que dice 1 Juan 1:3, en la Dios habla hoy. Esta dice, el verso 3: les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el punto está: les anunciamos pues lo que hemos visto y oído. No solamente oído, también visto. ¿Qué estamos hablando? Al ver y oír algo, estoy hablando de experiencia. Aquí vamos a tomar el tema del testimonio, ¿verdad? Alguien que da un testimonio, alguien que es testigo de algo, no puede ser testigo si no estuvo presente, si no lo vivió, si no lo experimentó. ¿Cuántas veces hemos visto en casos, ¿verdad?, donde viene alguien y se acerca y están averiguando que pasó un accidente o que sucedió algo, y viene alguien y lo entrevistan, ¿verdad? Y le dicen, y le preguntan, pues sí, era una camioneta negra, o lo que sucedió fue de que la persona iba de este lado, y cuando al final le dicen, ¿usted estaba aquí cuando sucedió? ¿Verdad? No, a mí me contó, no es tan confiable. Le van a decir, bueno, ¿verdad? Si usted no lo vio, mejor no lo grabamos, ¿verdad? Porque lo más confiable es del que sí lo experimentó. De ahí podemos ir a los falsos testigos, ¿verdad? Que ese es otro tema,
porque en este caso son los que replican un mensaje, no lo han vivido, pero afirman que sí lo vivieron. Esa ya es otra historia. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de dar testimonio, debemos de buscar que nuestro testimonio sea experiencia personal con Dios, y así nosotros ver cómo el Señor nos empieza a utilizar como reflejo y no solo como absorber. Y ahorita vamos a ver también ese punto. Pero dice, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. Tratemos de compartir lo que nosotros hemos experimentado. Como le digo, una de las cosas es con nuestra vida, ¿verdad? Si yo experimenté que el Señor cambió cierta parte de mi vida, pues demostrarla viviendo una vida diferente, como dice la palabra también. Y aquí vemos la diferencia, ¿verdad? El carbón solo absorbe, el diamante refleja lo que ya vivió, lo que ya pasó, lo que ya experimentó. Hay una parte en Juan 5 donde el Señor les dice, ustedes examinan las Escrituras tratando de encontrarme, ¿verdad? Tratando de conocerme, pero no quieren venir a mí para conocerme. Entonces aquí vemos, de alguna manera vemos el carbón, ¿verdad? Solo queriendo aprender, queriendo conocer, queriendo entender, queriendo y todo, pero nunca reflejar nada, puro carbón, ¿verdad? Sin haber vivido procesos, sin haber experimentado lo que la palabra, lo que sus mandamientos nos dan, las promesas que nos dan, sin haberlas probado, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste, verdad? El solamente conocer, pero no compartir, de no nosotros tener ese privilegio de reflejarlo. Solo es carbón, porque les decía, ¿verdad? Ustedes solo quieren conocer y conocer y conocer, pero no quieren venir a mí, que soy del que hablan esas Escrituras. ¿Cuántos podríamos estar en esta situación de conocer las Escrituras, conocer y leer, y qué bonito leer y conocer las historias, pero nunca llegar a conocer o a tener una relación personal con el del que habla toda esta historia? Entonces, esta parte creo que es de las más importantes, la que usted puede guardar en su corazón. Anunciemos, compartamos, demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si decimos, bueno, es que ¿qué ha hecho en mí, verdad? Con esto voy a ir terminando. Yo comparto muchas veces cuando tengo la oportunidad, con quien puedo, lo que sucedía en mí, ¿verdad? Yo tuve el privilegio, la bendición de nacer en un hogar cristiano, como muchos de nosotros hemos tenido ese privilegio. Tuve el privilegio de no haber tenido que pasar por el mundo y que el mundo hiciera y deshaciera con mi persona, ¿verdad? Pero hubo un momento de mi vida donde yo escuchaba testimonios, ¿verdad? Porque a veces se trata de que pensamos que el testimonio solamente se trata del que estuvo hasta lo peor, ¿verdad? Y cómo el Señor lo sacó. Claro que eso es impresionante, ¿verdad? Entonces yo le comparaba y decía, bueno, yo no me metí en tales problemas, no anduve en tales vicios. ¿Qué voy a dar yo testimonio si no tengo ninguna experiencia de esas en el mundo? El mundo, por la gracia de Dios, no hizo lo que quiso conmigo, ¿verdad? No me arrastró, no me llevó y todo. ¿Yo qué voy a hablar? Llegó un momento en que de alguna manera menosprecié lo que el Señor me había dado. Es decir, no tengo testimonio, decía yo. Pero cuando llegué a comprender, el Señor me enseñó que el mejor testimonio que podía yo dar era lo que el Señor me guardó, de lo que el Señor no me permitió experimentar. Hay una frase que un hermano de la congregación ha dicho por mucho tiempo y que dice, el mejor milagro es no necesitar un milagro, ¿verdad? Y pareciera en un momento es como alguien malagradecido, pero no. Realmente cuando yo me di cuenta de esto, entendí mucho este verso también, y por eso esta frase, porque cuando nosotros nos damos cuenta, si el Señor nos guardó todo esto, podemos testificar de que el Señor puede guardarnos, que el Señor nos puede dar de sus bendiciones y llevarnos en un camino de bendición. No le voy a decir que soy perfecto, definitivamente no lo soy, pero el poder darme cuenta de lo dichoso, de lo bienaventurado que había sido, cambió mi forma de pensar a decir, no, yo no tengo nada que compartir, ¿verdad? Porque yo no viví, de alguna manera yo me sentía, yo estaba bien. Claro que no, el Señor me tuvo también que convencer de pecado por su Espíritu Santo y llevarme a sus pies también y vivir ese proceso, pero me doy cuenta ahora de lo que el Señor hizo conmigo, de la misericordia que tuvo conmigo. Entonces, lo que cada quien vive es el mejor testimonio que puede haber. Lo que cada quien tenga en su vida como algo
real. Eso es lo que yo le comparto en esta mañana. Es lo más importante, lo que nos debe de llamar a hacer. Entonces, como conclusión, mi hermano, un cristiano que no da testimonio, lo vimos adelantito, que no transmite lo que dice que ha recibido, es como el carbón, podemos pasar años acá en la iglesia solamente recibiendo, absorbiendo, y vamos a hacer carbones bien bonitos, pero carbones, sin reflejar nada. Y si no reflejamos nada, pues de alguna manera no estamos haciendo la función de la que hablamos al principio, sobre ir y hacer otros discípulos, el llevar a otros también al Señor, como dice la palabra también, ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Para que lleven fruto en mí, es decir, se espera que nuestra vida atraiga a otros. Esto es importante tenerlo en nuestro corazón. Entonces, segundo punto, seamos cristianos que viven de acuerdo a lo que se espera. No solamente de acuerdo al marco que se conoce, ¿verdad? Bueno, él es cristiano, él no va a fiestas, él no toma, él no hace esto, él no hace lo otro. Bueno, esa es una parte. Pero el ser cristianos, es decir, no nos guardemos lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios nos enseña, no nos lo guardemos. Como se decía en un tiempo, ¿verdad? No seamos cristianos de la secreta, ¿verdad? De que nadie sabe que somos cristianos porque vivimos una vida de lo más simple, ¿verdad? No testificamos, no hacemos ni siquiera que la gente se pregunte, ¿y por qué es así? No afectamos en nada. O como ya en un término más moderno, ¿verdad? No seamos cristianos asintomáticos. Creo que ahí se entiende más, estamos más en el ambiente, ¿verdad? Porque usted lo conoce re bien lo que se refiere a eso, ¿verdad? Un cristiano que no da señas de nada, ¿verdad? Una persona normal. Tal vez no que anda haciendo nada malo, pero tampoco comparte nada de lo que está viviendo. Un carboncito, ¿verdad? Como lo decíamos. Y dice, el testimonio, es otra conclusión, es el fruto de nuestro proceso, así como el diamante. El diamante tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Por fuego, o no estoy seguro del proceso del diamante, pero sí tengo la idea que es también por fuego, como el oro y todo. Ese proceso tiene que suceder para que el diamante pueda reflejar. Es decir, debemos de buscar experiencias personales para poder compartirlas, para poder, no para llenarnos nosotros, sino para poder tener ese anhelo de compartir. Es que eso es de lo que hablábamos al principio. El que no experimenta no tiene nada que compartir, nada que testificar. Pero el que fue, probó esto, el que fue, disfrutó esto, el que fue, conoció esto, lo que quiere es compartirlo. Entonces, si no compartimos, si no hay nada que la gente pueda recibir de nosotros de parte de Cristo, lo más seguro es que no hay experiencias personales. Solo hemos absorbido muchas cosas, pero experiencias personales no hay aún. Y eso es el punto en esta oportunidad que yo quiero dejarle. Pero para no terminar así como en un ambiente de regaño ni nada, porque todos estamos siendo, ¿verdad? Iluminados por la palabra, exhortados por la palabra. Aún es tiempo. Tal vez usted lleva años como hijo de Dios y ahorita se está dando cuenta, en realidad soy un cristiano asintomático, ¿verdad? En realidad no he compartido, no he reflejado lo que Dios ha hecho en mí. Tal vez lo hemos podido vivir, lo hemos podido disfrutar, pero no hemos podido compartirlo por X o Y razón. Aún es tiempo. Porque dice la palabra en Hechos 1:8, con eso voy a terminar, en la Biblia de Dios habla hoy nuevamente, dice el verso 8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Aquí podemos ver la base. El Espíritu Santo nos da la capacidad, nos capacita, nos habilita para poder dar testimonio. El Espíritu Santo, como podemos ver en Hechos, todo lo que el Espíritu Santo hizo al venir a sus hijos, a la iglesia, todo lo que provocó, todo lo que ayudó para que ellos pudieran predicar, para que ellos pudieran compartir, que es lo que hizo Pedro, ¿verdad? Dice la palabra que en el primer sermón, en la primera vez que Pedro compartió, si no estoy mal, fueron 3,000 o por ahí, un poco más de 3,000 los que creyeron en el Señor. Imagínense, con un solo mensaje. Pero ¿qué pasó? Cuando Pedro dio el mensaje, ya habían dado pruebas de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y eso es lo más importante. Entonces, el Espíritu Santo nos da
la habilidad, nos da la potestad de poder compartir, de poder ir y de poder demostrar. Porque el Espíritu Santo eso es lo que hace, ese proceso que hace en nuestras vidas, nos da la capacidad de poder hacerlo. Entonces, terminando ya el día de hoy, en esta oportunidad, con lo que quería compartirle y dejarle en su corazón esto, ¿verdad? Busquemos el dar testimonio, pero a raíz y en base a experiencias personales. Busquemos experiencias personales con el Señor, pero principalmente no callemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos tener muchas experiencias y no compartirlas, tampoco es lo ideal. Lo ideal es lo que nosotros experimentamos. Como dice David en un salmo, vengan y prueben a Dios. Vengan y prueben. El que ha degustado el sabor de lo que Dios hace, de lo que Dios nos da, las bendiciones, quiere que otros prueben. Entonces, que nosotros podamos hacer esa invitación a los demás y que los demás digan, yo quiero lo que Él está demostrando, lo que Él está haciendo, yo lo quiero para mi vida. Ese podría ser, por decirlo así, la parte más alta de un hijo de Dios. El poder inspirar a otros, el poder atraer a otros a seguir a Jesús, porque lo ven en nosotros. Señor le bendiga en esta oportunidad y que siga dando de su guianza y que siga guardando a cada uno en sus hogares y en sus vidas. Que el Señor le bendiga.